El próximo panel es Accesibilidad, lectura fácil en diversos contextos. Lo va a moderar Rosana Famularo y van a estar interviniendo Paola Gelonche y Dominique Cantor de la Fundación Visibilia y Estela Zuris de la Fundación Talles Nen. Bueno, nada, agradecer nuevamente a los auspiciantes de estas jornadas, a ustedes por la presencia y a los colaboradores de ATI por todo el trabajo que realizan. Buen trabajo. Gracias. A ver, ¿esto funciona? Sí. Bien. En nombre de la ATI y particularmente de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad, que coordino con la colega Paula Auer, les damos también la bienvenida. Y vamos a empezar a hablar e intercambiar ideas sobre accesibilidad. Lo primero que hice fue buscar qué es accesibilidad. Una de las definiciones que encontré es posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. No me convenció demasiado, así que seguí buscando y encontré una que me parece se adecua más. Cuando se habla de accesibilidad, no se relaciona a una sola cosa o producto, sino a una cadena de accesibilidad, que se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y saber en cualquier espacio con independencia, facilidad y sin interrupciones. Seguramente esto de espacio hace pensar en el espacio físico. Por ahí es muy común pensar en accesibilidad y personas en situación de movilidad reducida. Pero en este panel vamos a hablar de accesibilidad comunicacional. Para eso tenemos la alegría de tener dos grupos de trabajo, uno que está radicado en la provincia de Mendoza y tiene toda la zona de Cuyo en sus investigaciones y en su trabajo de campo, y la otra el otro grupo de trabajo es la Fundación Visibilia, con Paola Gelonche y con Dominique Cantor. Lo primero que vamos a ver, los compañeros y compañeras de Mendoza no pudieron venir, nos enviaron un video, así que vamos a compartir el video. Y luego, porque no va a haber lugar para intercambio con ellos, les vamos a pasar la dirección para que puedan comunicarse con ellos. Es fundación o grupo de Talles Nen Accesibilidad. ¿Sí podemos ver el video? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy de la provincia de Mendoza y junto con un grupo de personas formamos un equipo de trabajo que se llama Talles Nen y desde el año 2019 nos dedicamos a trabajar en el tema de la lectura fácil, capacitando, dando cursos sobre la temática, adaptando textos literarios y dinamizando clubes de lectura en la región, en la provincia de Mendoza. En nombre de Talles Nen y en el mío propio, agradezco la invitación a esta jornada de traducción editorial. Estamos muy contentos de participar. ¿Qué es De Palomas y Burritas? De Palomas y Burritas es una obra derivada, producida en primera instancia a partir de narraciones realizadas por un grupo de jóvenes que viven dentro de la unidad penitenciaria número 6 de la provincia de Mendoza. Estos jóvenes participan de distintos talleres durante el tiempo que están en situación de contexto de encierro, y uno de los talleres que se le ofrecía desde el servicio penitenciario es la participación en clubes de lectura. ¿En qué consistía esta participación en los clubes de lectura? Estos eran clubes de lectura fácil. La lectura fácil es un método de adaptación para hacer un texto más accesible, para que llegue a muchas más personas. Se trabaja mucho en el proceso de adaptación para que este texto sea más legible y más comprensible. Luego este texto que ha sido adaptado pasa a un proceso de validación de usuarios que ellos nos indican qué término no se logra entender o qué idea, qué frase y qué les parece el trabajo final.
Luego ese trabajo vuelve al equipo de adaptación o a la persona que adaptó y finalmente pasa a todo el trabajo de edición, todo el trabajo que realiza la editorial, que en este caso es la editorial Quilcasca de la provincia de Mendoza, y personas de Quilcasca que también forman parte de Talles NEN trabajan todo el tema de la edición y el diseño final. En Mendoza hay otros clubes de lectura que se vienen desarrollando desde hace un tiempo, son dinamizados por distintas personas y algunos por supuesto van variando en la cantidad de gente o los participantes de estos clubes de lectura, pero se mantienen sistemáticamente. Algunos han sido dinamizados por personas de Talles NEN, por ejemplo con la señora Mónica Izquierdo, que ha hecho un club maravilloso. Otros por la Biblioteca Popular de Chacra de Coria, con la que trabajamos muy en conjunto, y desde la biblioteca se ha dinamizado también clubes adentro de una escuela que es la escuela 3117, que está en Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza, y en otras unidades penales, no solamente en la unidad número 6, sino también en Almafuerte, en Abuelas Avispas. Estos han sido dinamizados por personas tanto de la Biblioteca Popular Chacras de Coria como de Talles NEN. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una obra de muchos autores? En realidad, en la realización final de Palomas y Burritas, como verán, han participado muchas personas. En primer lugar, los jóvenes que escribieron estos relatos. Luego, bueno, yo lo fui tomando, fui haciendo una selección, como una antología de todo esto, de estos microcuentos, porque son narraciones muy breves, y bueno, los pasé a lectura fácil y agregué un cuento de mi autoría que el equipo de Talles NEN después se dedicó a adaptar. Las ilustraciones también llevan parte de este proceso de validación y bueno, son también incorporadas al trabajo. Entonces forman parte los jóvenes de la unidad penal, el equipo de Talles NEN, el equipo de la parte editorial, por eso se habla de que es una obra colectiva. Bueno, vale recordar que estos jóvenes no son escritores, estos jóvenes son personas que han tenido unas experiencias muy negativas en cuanto a la escolaridad. Muchos de ellos han llegado a cursar un 4º grado, un 5º grado de la escuela primaria y han abandonado. Tuvieron una relación muy negativa en relación a la experiencia lectora. Entonces es muy importante, es muy valioso este trabajo que hicieron, porque el objetivo final de un club de lectura consiste en crear lectores autónomos y eso fue maravilloso y se cumplió en todo momento, porque una vez terminado el club de lectura, ellos pedían mucho más material para leer, más material adaptado, para llevarse a sus celdas, para continuar leyendo, para continuar disfrutando y enriqueciéndose. Fue muy valioso preguntarles a ellos qué sentían después de haber terminado el club de lectura, y bueno, sus palabras eran siempre de agradecimiento, que se sentían muy orgullosos de haber podido leer un libro por primera vez en su vida, y mucho más de escribir relatos que pudieran acercar a sus familias cuando eran visitados por ellos en el día de visita, o poder compartir sus relatos con otros jóvenes dentro del pabellón. Estos relatos surgen a partir de un trabajo que se llama actividad complementaria dentro del Club de Lectura. El Club de Lectura tiene una dinámica donde se agrupan en círculo, un grupo de entre 6 y 7 jóvenes, más el dinamizador, que va llevando la lectura poco a poco de un texto elegido, un texto en lectura fácil. Nosotros trabajamos con los textos que habían en el mercado, de lengua franca, de Visibilia, y cada uno iba leyendo una parte, y esa actividad, que era también guiada, llevaba 1 hora. Y en la hora siguiente, el taller duraba 2 horas, ellos se dedicaban a la actividad complementaria, que podía ser ver una película en relación a lo que habían leído, hablar sobre lo que habían leído también, experiencias propias, que enriquecían muchísimo la lectura que habían tenido. Y la actividad más importante que tenían ellos era la de escribir algo a partir de lo que habían leído. Y fue así que fueron surgiendo estas narraciones de chicos que nunca se habían animado a escribir. Bueno,
todo un trabajo también en esa hora con pequeñas indicaciones para que ellos pudieran ser más asertivos al momento de contar una historia, trabajar mucho el tema de la voz narradora, de la primera persona o de una tercera persona, el espacio, la importancia que eso tenía en el cuento, el impacto del título, el impacto del final, que tenía que ser impactante. Y la verdad que llegaron a unas obras preciosas, unos cuentos muy, muy valiosos, muy, muy importantes. Y escritos con muchísimas ganas, porque ellos tenían esos relatos ahí dando vuelta y bueno, era el momento de llevarlos al papel. ¿Por qué el nombre de Palomas y Burritas? La mayoría de los cuentos que pertenecen a este libro, bueno, son historias, en algunos casos son imaginarias y en otros casos son historias reales de estos jóvenes. Y ellos querían dejar plasmado en esos cuentos las palabras propias que ellos usaban en la cotidianeidad, en el día a día. Y por eso a ellos les gustó tanto este tema de que pudieran ser adaptados, porque ellos conocían, en el proceso se le iba diciendo, que esas palabras podían ser aclaradas en el cuento, porque ellos ya veían en el cuento adaptado que ellos leían que cuando había una palabra que no era frecuente se podía explicar en el margen con un cuadradito o a pie de página. Entonces ellos ya sabían que sus cuentos iban a tener también esa estructura. Entonces iban apareciendo palabras propias, que eran variantes lingüísticas propias del entorno donde ellos vivían y querían que estuvieran ahí. Y palomas hace referencia a una tecnología, a un mecanismo que tienen para transmitir algo, para llevar algo de un lugar a otro cuando hay dos celdas que están muy pegadas o enfrentadas o se quieren pasar algo por un agujero de una pared. La paloma consiste en un mecanismo de un piolín o una soga que en un extremo tiene algo, que puede ser un cigarrillo, puede ser algún otro elemento, y con un movimiento pendular o oscilante se lo van pasando o se pasa de un lugar a otro, de una pared, de una celda que puede estar enfrente o una al lado de la otra. Entonces ese método se llama paloma. Y me pareció muy, muy significativo que pudiera estar en el título del libro. Y burrita es un estante de cemento que está dentro de la celda. Es un estante que se usa a modo de lugar donde se ponen todas las pertenencias. Los elementos de higiene, alguna frazada, todo eso va arriba de esa estantería de cemento que está en la pared, a la que le llaman burrita. Como eran dos nombres que podían tener mucha significación por el contexto, me gustó que fueran nombres de dos animales, entonces que en un título estuviera de palomas y burritas, daba a entender que el libro se podía tratar de cualquier cosa, de cualquier historia que tenga relación con animales, y el impacto, la sorpresa daba en esto de que cuando uno va leyendo aparece un cuento donde se habla de las palomas y de las burritas y está aclarado el concepto, el término de esa palabra que para nosotros o para las personas que estamos en una afuera es totalmente desconocida, el uso, por supuesto. Aparecen otros términos como tubo, pleno, el 24, que bueno, están también explicadas por ellos mismos adentro de esos cuentos estupendos que escribieron. El destino de la obra tiene como el principal, el más importante, es que la circulación propia de este material dentro de la unidad penal, porque bueno, una gran parte de esa unidad penal específica tiene como una población muy grande de jóvenes con muchas dificultades en la lectura, que tienen muy, muy poco hábito lector, ya sea por distintas razones, pero la más importante es por esta, ¿no? Que han tenido una escolaridad muy, muy, muy interrumpida o con abandono y situaciones de lecturas que no han sido nunca agradables. Entonces, bueno, el primer destino sería como dar a conocer este producto
a sus compañeros, a sus familiares cuando los van a visitar, que eso ya sucedía. Ellos cuando terminaron de escribir, recuerdo que los amplié a cada relato en una hoja grande y fueron pegadas en unas cartulinas, en unos soportes, y me acuerdo que quedó como todo un módulo así como si fuera una galería de arte, y ellos se sorprendieron mucho y iban leyendo eso que estaba en la pared. Después, en un formato mucho más pequeñito, podían repartirlo a sus familiares o a sus otros compañeros del pabellón. Ese fue como el primer destino, y es el destino más importante. También un objetivo es que este material, que esta obra salga de la unidad penitenciaria y llegue a otros contextos. Por ejemplo, colegios secundarios, escuelas de adultos, dentro de la modalidad de educación de adultos, o que llegue también a otras unidades penitenciarias del país o de la región para conocer sus historias. Por supuesto que hay otras cárceles, hay otras unidades penales en el país donde hay bibliotecas, hay también talleres de lectura, pero casi siempre, por supuesto, están destinadas a personas en contexto de encierro que tienen un manejo de la lectura, que lo disfrutan o que están cursando una carrera universitaria. Pero en este caso en particular, la riqueza, la originalidad, lo novedoso es justamente que es un material creado desde jóvenes con dificultades en la lectura, en la escritura, para otros jóvenes que también tienen dificultad en la lectura. Por eso es el gran valor que tiene esta obra. Bueno, en nombre de Talles Nen, de acá de Mendoza, en el mío propio también, le damos muchas gracias por la invitación y por poder dar a conocer este trabajo al resto de todas las personas que nos están viendo en la jornada. Muchas gracias. Interesante, ¿no? Y yo he tomado algunas notas de lo que dijo Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es profesor de sordos y es dinamizador de estos grupos de clubes de lectura en Mendoza. Es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Este trabajo también lo hizo con una colega docente, Estela Marisuris, que no aparece acá, pero que estuvo en la preparación. Y yo tomé algunas notas y me gustó esto. Yo les había hablado de la cadena de accesibilidad. Cualquiera que sabe el trabajo de la editorial, siempre hay una cadena. Y acá esto de cadenas con estos jóvenes en situación de contexto de encierro, me parece que es un juego de palabras interesante, con una frase de Mafalda que era: los libros nos hacen libres. La buena noticia es que Palomas y Burritas está accesible, se puso recién en el sitio de Talles Nen, es http://Talles Nen, lo tienen ustedes en la guía, .org. Pueden entrar ahí, pueden bajarse de Palomas y Burritas, disfrutarlas, hacerlas circular y por supuesto también hacerle llegar sus opiniones, sus comentarios a nuestros colegas de Cuyo, si les parece. Volviendo al panel presente, vamos a hablar con otros integrantes de otro grupo que es Fundación Visibilia. Nos acompaña Paola Gelonche, que es cofundadora y presidenta de la Fundación Visibilia, con gran experiencia en trabajo terapéutico, docente y universitario, de docencia universitaria, es redactora y adaptadora en esto de lenguaje claro y fácil. Y hablando de traducción audiovisual, es interesante pensar en la traducción intralingüística, que tiene que ver también con la parte de subtitulado. Los subtitulados, cuando se hacen accesibles para personas sordas o hipoacúsicas, cualquiera que es un telespectador de Netflix ve que hay una opción que es CC, el closed caption, que es una traducción intralingüística dentro de la misma lengua. Y también nos acompaña Dominique Cantor, que es validadora, y vamos a ver también, Carlos lo mencionó al pasar, este trabajo de los validadores que es fundamental en esto de las cadenas de accesibilidad. Así que le doy la palabra a ellas. Bueno, primero, buenos días a todos. Me llamo Dominique Cantor y antes de empezar a hablar,
quiero proponer una actividad creativa. Levante la mano quién son personas que escriben con la mano izquierda. Sordos. No. Otra pregunta. ¿Tiene un familiar que escriba con mano izquierda? Los zurdos, más los que tienen familiares, levanten la mano. Mírense. Bajen la mano. ¿Tiene, aparte de ustedes, un familiar, un amigo conocido que escriba con la mano izquierda también? ¿Vos jugás también? No sé. No. Bueno, baje la mano. Bueno. ¿Quiénes somos? Trabajamos. ¿Me dejás que les cuente por qué hicimos esto? Dale. ¿Seguimos con quiénes somos? El 5% de las personas de la Argentina... perdón, gracias, Domi. El 5% de las personas en Argentina tienen dislexia. Y es más o menos la misma cantidad de gente que es zurda. Entonces, este ejercicio, ¿sí?, es para que veamos que dentro de los destinatarios de lectura fácil, que mencionaba Carlos, personas con una educación precaria, personas con discapacidad intelectual, personas mayores que están perdiendo sus habilidades cognitivas, también están las personas con dislexia. Y este ejercicio que hicimos recién, este juego que les propuso Domi, es para que vean que cuando hablamos de accesibilidad y de lenguaje claro, estamos hablando de esta cantidad de gente, ¿sí? Porque a veces lo vemos en un papel, un número, un porcentaje y no nos damos cuenta. Entonces, Domi, me encantó tu juego de hoy, así que te vuelvo a pasar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Trabajamos para la inclusión a través de la lectura fácil y la comunicación y accesibilidades. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la importancia del lenguaje fácil y de la importancia que tienen los traductores y los validadores para que los textos se puedan entender bien, claro y conciso y que nadie quede atrás. Bueno, con este puntapié, más la experiencia que contaban los colegas en Mendoza, quiero remarcar que la traducción, y ustedes lo saben, historia, casi todos los que están aquí presentes son traductores, ha marcado siempre y ha estado presente en los momentos históricos de la humanidad. Y ha estado siempre en los momentos históricos de la humanidad porque han mediado entre los otros y nosotros, ¿sí? Esa mediación entre los otros y nosotros. Ahora, cuando estamos en una sociedad como la nuestra actual, que es pluricultural, que es diversa, reflexionamos quiénes son los otros y quiénes somos nosotros, porque resulta que los otros y nosotros somos los mismos, los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa mediación? ¿Dónde está esa mediación? Y yo soy abogada, no soy traductora, y quienes me conocen, veo algunas caras conocidas, saben que siempre defiendo el rubro de los traductores. Y los defiendo porque creo que el rubro de los traductores es un rubro muy humilde, y siempre digo, es demasiado humilde para lo que realmente hacen, que es este encuentro humano. Sí, el encuentro humano, el camino humano, estar presente en esos momentos tan críticos de la humanidad donde necesitamos entendernos, donde los otros y nosotros somos todos nosotros. Y especialmente en este momento donde la humanidad es una sola, donde tenemos objetivos de desarrollo sostenible, porque el planeta es el mismo planeta para todos, y los problemas de la humanidad son los problemas de todos, tengamos o no tengamos discapacidad. Y así como los problemas son los problemas de todos, las mejores soluciones van a ser aquellas donde nadie quede atrás, porque la creatividad no depende de cuánto leo, sino de las ideas que puedo tener. ¿Sí? Entonces ahí la mediación es muy importante, a tal punto que incluso Naciones Unidas, todo el mundo habla de los médicos sin fronteras, pero nadie habla de los traductores sin fronteras. Y los traductores sin fronteras son un grupo muy importante de Naciones Unidas que rescata aquellas lenguas a las que nadie traduce y a los que las informaciones importantes no llegan.
¿sí? Entonces, nada, enmarcar esta cuestión ahí, porque me parece que es importante para valorizar la propia profesión. 3 de cada 10 personas en el mundo tienen problemas de lectura, de los que mencionaba recién nuestro colega. 3 de cada 10 personas en el mundo son analfabetas funcionales, es decir, que conocen las letras, grafema, fonema, lo pueden pronunciar, pero a la larga después sueño, usted me dijo que leyera, no que entendiera, como nos cuenta siempre Sabrina, que un alumno le dijo en una clase alfabetizadora. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento crítico, estamos en un momento histórico crítico y los traductores, ¿sí?, como mediadores de la lengua, están llamados a ser partícipes activos. Y desde nuestro lugar, trabajando para la accesibilidad, hacemos el call to action a todos los traductores, a que hay cuestiones que no dependen de otras profesiones, dependen de la nuestra, de las de ustedes. Siempre nosotros defendemos mucho lo que son las competencias traductológicas. Otras carreras no los tienen. Las tienen las traductoras, estudian para eso. Y esas son competencias que necesitamos de los traductores, necesitamos de los intérpretes, porque esas competencias los tienen ustedes, no los tienen otras personas. Perdón, ¿no? Pero aprovecho a decirlo porque no soy traductora. Entonces, por eso lo digo. El texto escrito no siempre es fácil de leer, no siempre es fácil de entender. Sabemos que desde el año, los abogados sabemos muy bien que desde el año 2014, antes también, pero desde 2014 la Constitución Nacional aprobó con rango constitucional la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, mismo rango. Nadie le hace un favor a otra persona por escribir en lectura fácil. Está cumpliendo con una obligación legal de jerarquía constitucional. Y esto es importante. Escribir en plain language, escribir en lenguaje claro, escribir para adaptar para lectura fácil o hacer la traducción intralingüística para lectura fácil, no es un favor, es una obligación legal que está garantizada por el Estado y que está siendo ampliamente incumplida. Entonces también eso es importante mantenerlo. La Convención trae en su artículo 2 una definición de lo que es la comunicación. ¿Qué es comunicación para el derecho? ¿Qué es comunicación para los derechos humanos? Eso lo dice la Convención. Y dentro de esa comunicación menciona una serie de posibilidades. Menciona el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el braille, la lengua de señas y el último renglón, las formas alternativas y aumentativas de comunicación. Último orejón del tarro, abajo de todo dice lenguaje sencillo. ¿Sí? O sea, está braille, lengua de señas, lenguaje sencillo. Misma jerarquía, misma necesidad. Quiero también aclarar en el marco de traducción que los documentos legales tienen lenguaje oficial en las Naciones Unidas y el lenguaje, en inglés la convención dice plain language, pero que en la Argentina conocemos como lenguaje claro. Pero en ese último renglón, ¿sí?, la traducción oficial en español es lenguaje sencillo. ¿Sí? Y después en otros artículos de la Convención hablan del easy to read o fácil lectura, lectura fácil. ¿Sí? Y eso nos lleva a comentarles que por eso es tan fuerte el movimiento internacional de la categoría grande, que es el lenguaje fácil, y en ese sentido las próximas normas ISO de traducción audiovisual, que tiene se está trabajando. Nosotros hemos participado desde el punto de vista de la lectura fácil, acercando nuestras experiencias y nuestras ideas para aportar a esa norma ISO, que justamente se habla del lenguaje fácil con variantes, lenguaje claro, plain language, easy to read, lenguaje lectura fácil y TAB, o sea, la traducción audiovisual fácil, y variantes sencillas,
porque todos podemos hacer el esfuerzo de decir las cosas más fáciles sin que esté peinado por una metodología o una sistematización. Y no deja de ser lenguaje fácil, pero sí saber esta diferencia, que tanto el lenguaje claro como la lectura fácil forman parte de esta gran categoría del lenguaje fácil, y que en algunos casos, bueno, tienen variantes en cuanto a la metodología. La lectura fácil es una metodología, no es que te dicen, está en fácil. No, sí, bueno, estará en fácil, pero eso no significa que sea lectura fácil. La lectura fácil tiene una metodología que está basada no solo en cuestiones lingüísticas, sino también en cuestiones de psicología cognitiva, y esto es muy importante. Bueno, hay muchos motivos por los cuales una persona puede requerir lectura fácil. Vimos el ejemplo de los contextos de educación precaria, pero también, y lo comentábamos cuando recién hacíamos el ejercicio de levantar la mano, ¿sí? Una persona con un idioma extranjero. Nosotros, por ejemplo, conocemos paleontólogos que han trabajado con nosotros en el Museo de Dinosaurios del Sur, que el experto en dinosaurios nos decía que le encantaba la lectura fácil porque, claro, era ruso, no dominaba el español, así que le encantaba todo lo que estaba en lenguaje fácil. La edad, por supuesto, el paso de la edad, ¿sí? Situaciones de alfabetización de adultos, dificultades lingüísticas, capacidades cognitivas. Vamos a encontrar mucho dificultades tanto del aprendizaje como otras cuestiones psicosociales que entran dentro de lo que es discapacidad y que requieren del lenguaje sencillo para procesarlo mejor. Capacidades sensoriales, pero quiero marcar yo porque tengo mi machete y tengo mi dibujito, quiero pararme un minuto en una palabra que a todos nos afecta y que es el estrés. Una persona que está estresada no lee rápido, no lee bien, y esto es lo que nosotros marcamos mucho, tanto desde el lenguaje claro como en lectura fácil en los contextos de acceso a la justicia. Cuando vos acabas de ser víctima de un delito, estás demasiado nervioso para poder deponer, como dicen, ¿no? Los policías, deponer. Para mí deponer tiene que ver con las funciones fisiológicas, pero bueno, eso es otra cosa. Claro, bueno, pero para que las personas puedan hablar, y fíjense cuando si encima te dicen, recuerdo el caso muy claro de una mujer dentro del espectro autista, brillante, esas ondas físicas nucleares, ¿sí? El hijo, vino la policía, un tema de violencia de género muy, muy complejo, la policía estuvo 1 hora, se fue, y después de que se fue, ella pudo decir, nadie me preguntó por mi hijo está en el primer piso y no sé si está vivo. ¿Sí? Todo el mundo le ofreció su vasito de agua, todo el mundo, pero fíjense, el estrés te impide verbalizar, si encima te dan algo para leer que no se entiende porque está escrito con los pies, ¿sí? La verdad, entonces tenemos que pensar que todos en algún momento necesitamos el plain language, todos en algún momento necesitamos el lenguaje claro, es un derecho, porque después hay ciertas circunstancias en las que si no lo tenemos no nos va muy bien, y podríamos haberlo tenido. ¿Por qué? Porque los representantes del pueblo de la Nación Argentina, lenguaje común, ¿sí? O sea, están más o menos a la misma altura. Entonces, bueno, le voy a pasar el micrófono a Domi para que les cuente. Si bien hay algo, nos comentó Carlos desde Talles Nen, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hacemos estos libros que acá después se los tenemos para que ustedes los vean? Nos faltan mitos y leyendas y algún otro, pero hemos traído algunos. Te paso, Domi, tuyo. Gracias. Bueno, ¿cómo se puede hacer un libro en lectura fácil? Primero te puede escribir o traducir o adaptar un texto en lectura fácil. Hacer o decir la imagen que sea correctamente para la lectura fácil. Con el texto hay que pensar la imagen concreta. Validar el texto y las imágenes son personas que hay que pensar, las personas que van a leer ese libro, porque la persona tiene que entender no solamente el texto, sino la imagen que dice el texto que estamos haciendo. Y después hay que editar el libro, hay reglas específicas para hacer el libro en línea. En línea es virtualmente
o como está viendo, implícitamente plasmado en un libro físico. La fase de validación es una etapa de un proceso que adaptamos para la lectura fácil. Todos los textos adaptados nos tienen que poner a prueba a un grupo de personas heterogéneas que respetan a los lectores beneficiarios, que eso es fundamental para que la gente capte lo que tenga que leer. Y nosotros, hablo por mi caso y por el caso de tantas personas que validan en la Fundación Visibilidad, hagamos muchísimo valor, tomando nuestro tiempo a validar cada texto, a leer bien, a marcar bien, porque no somos nosotros solos, hay un equipo atrás que está bien, pone su tiempo, sus ganas para validar cada texto que leemos, cada texto que hay para adaptar. Cada equipo tiene una diferente postura o diferente punto de vista que ahí se puede concretar muy bien la lectura fácil. Bueno, muy rápido porque quiero que te sigan escuchando tus experiencias, ¿sí? Porque es un ida y vuelta con los traductores, ¿no? Con los adaptadores. Hay que ir y volver y las cosas, pero sí remarcar esto que vos dijiste de las imágenes, no es la ilustración que me gusta. Es después cuando vemos en el texto que hay algo que a veces no logramos poder, por más que lo podamos glosar, ¿sí?, etcétera, la imagen que va es una imagen de apoyo, no es una ilustración que me gusta y menos infantilizada, ¿sí? O sea, las imágenes son imágenes de apoyo que además también se validan. Así que, y ahí en general el equipo validador de imágenes suele ser personas dentro del espectro autista que tienen una idea, un pensamiento visual muy fuerte y que aportan mucho valor. La validación tiene que ver con dos fundamentos. Uno, por un lado, el del diseño universal, donde ustedes saben que en el diseño universal siempre se busca el usuario final, ¿no? Si voy a armar una silla y la silla tiene que resistir todo tipo de peso, es decir, y se testea con el usuario final. Eso es concepto de diseño universal, que otras variables, de otra forma de decir diseño universal es diseño para todos y todas, diseño intergeneracional. Vieron que hay montones de formas de decirlos, pero en definitiva estamos hablando de esto, que sirva para la mayoría. Por un lado, pero a lo que voy va al usuario final. ¿Sí? La validación es lo mismo porque es el beneficiario final, pero además en el entorno de discapacidad es porque, a vos te gusta decirlo, ¿es nada? ¿Cómo es? Nada de nosotros sin nosotros. Exactamente, y ese es el concepto. Entonces, si vamos a hacerlo para las personas cuáles son esos beneficiarios, es fundamental que formen parte de este proceso. Y sí rescato en parte con las cosas que veníamos conversando en las jornadas en general, que estas son obras colectivas, ¿sí? Estas son obras colectivas, no hay forma de que no lo sea. No hay forma de que no lo sea. 10 minutos, nos alcanza y nos resobra. Porque lo que queríamos decir era esto, comentar esto de la validación, cómo era el proceso. También dentro de ese proceso, ahora que te veo, voy a remarcar, no podemos vivir sin los correctores que forman parte. Esta es una obra colectiva y cada engranaje forma parte de la gigante cadena de valor que son los libros que se entienden. ¿Sí? No podemos prescindir de los validadores, no podemos prescindir de los traductores. Nosotros desde Visibilia tenemos una posición
doctrinaria, por decirlo así, muy fuerte. Para nosotros lo que nosotros hacemos es traducción intralingüística. Para nosotros no son meras adaptaciones ni mediación. Para nosotros es una posición fuerte de Visibilia, por eso estamos muy cerquita de la ATI y demás. Para nosotros lo que hacemos es traducción intralingüística. Y no solo lo hacemos en papel, también estamos impulsando la profesionalización de lo que es lo intralingüístico en la interpretación simultánea, que también lo estamos haciendo. Porque a veces en los congresos, en las reuniones, hay personas con discapacidad intelectual u otro tipo de necesidades que requieren la traducción simultánea en el propio idioma, y de hecho en el exterior se hace. Entonces yo he estado en jornadas en alemán fácil, que es muy interesante, con el traductor, ¿sí? Y que tiene algunas variantes para otro día, pero lo dejo planteados en la semillita. Tiene algunas variantes con la interpretación simultánea interlingüística. Tiene algunas variantes que es importante explorarlas y etcétera. Bueno, para cerrar, porque nos quedaba poquito. Sí, pero por eso lo que quiero, pero para cerrar lo que traíamos para pensar, que era un poquito esto, plantear los temas de validación. Te voy a pasar el micrófono para que vos nos cuentes. Acá tenemos varios libros, pero para que nos cuentes cómo validas vos, cómo son las reuniones de validación, cómo son los cambios que se hacen con el equipo en estas obras colectivas. Domi, todo tuyo. Contanos lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Otra vez yo, perdón, pero bueno. Yo valido con la computadora, con el resaltador, y tomando mis tiempos. Primero en voz baja, después leo en voz alta y marco lo que no entiendo. Las reuniones de tipo para la validación nos pasa un link, nos juntamos todos los validadores que tenemos nosotros, la leemos. Primero una lectura básica en silencio entre todos, después una voz alta entre todos, marcamos. Si no entendemos podemos desglosar, y no tanto desglose, sino poco desglose o poner un símbolo y aclarar qué es esa palabra para no confundir a los lectores con tanto desglose. Y llamamos ¿cómo se hace estos cambios? Se hacen diferentes puntos de vista, opiniones de otros validadores con ilustraciones, con el texto, con la gana de participar. A mí me gustó validar Ana Frank porque es algo del anarquismo y de guerra, porque Ana Frank la jurila como yo soy jurila, por eso comento eso. También estuvimos validando Chimal el Marino, que es una autora de la 1001 noche, educación sexual, estuvimos validando también, y lo que yo recuerdo en validar es el género, la convención, la lectura fácil, de derecho con capacidad, diferentes contextos de la validación. Pero sí, los cambios son puntuales. A mí me gustó más el Ana Frank porque tengo algo en común por mi religión, pero la verdad me gustó todo, pero lo personal fue muy enriquecedor saber cómo fue lo de Ana Frank, porque me quedó mucho como soy yo. Y muchas gracias por escucharme. Un segundito. El diario de Ana Frank está en producción. Nos llevó tiempo conseguir el ok de Casa de Ámsterdam. Estamos haciendo el trabajo con Casa Ana Frank Buenos Aires.
y el texto ya está todo validado. Estamos en el proceso de la selección de las fotos con el museo y bueno, y esperamos que no falte mucho para que... En este año va a salir el diario de Ana Frank en lectura fácil, pero es cierto que ahí se tiene que todos estos, ahora te paso, se tiene que contextualizar. Y entonces ahí en Ana Frank tuvimos que hacer una reunión previa de inicio, comenzando, y bueno, había cuestiones que había que conversar, y además muy interesante el tema de el ida y vuelta. Nosotros además teníamos el asesoramiento de una rabina para estar tranquilos, porque hay cuestiones que las traducciones, cuando cambiamos, en las intralingüísticas cambiamos por ahí por otra palabra, podemos también estar afectando algún texto. Es como si fuera una validación técnica, entonces uno tiene que verificar eso, pero también cuando hay cuestiones emocionales o religiosas, tener el referente para que en esa, si bien lo digo más fácil, lo esté diciendo de manera correcta y sin herir a nadie en el cambio de la palabra. Entonces, en ese sentido, sí estamos súper orgullosos de ese trabajo que es absolutamente colectivo y, sinceramente, desde Visibilia, o lo hacíamos con Casa Ana Frank o no lo hacíamos, ¿no? O sea, para nosotros era súper importante eso. Así que, gracias, me encantó y me encantó trabajar Ana Frank con vos. Para mí está bien, es un orgullo. Si quiere saber un poco más de Fundación Visibilia, tiene la red que es www.fundacionvisibilia.org, email info@fundacionvisibilia.org, en Facebook Fundación Visibilia, en Twitter Visibilia Editor y en Instagram Fundación Visibilia. Para todos los gustos. Están en las redes, quedó claro. Y yo vuelvo a esta idea de cadena de accesibilidad, ¿no? Y nosotros en ATI tenemos varias campañas. Una de las campañas es Traductores en Tapa, ¿no? Para visibilizar a los traductores. Yo no sé si podemos pensar en un validadores en tapa. No sé. Pero viste que las obras colectivas es muy difícil ponerla todo en tapa. De todas formas, ustedes se fijan acá, en la contratapa, tenemos la adaptación, quién se hizo cargo de la adaptación, quién se hizo cargo de la corrección, quiénes son los validadores expertos. Por ahí una de las preguntas que vamos a abrir ahora, la diferencia entre validadores expertos y validadores. Esa va a ser la pregunta que hago yo. Supervisión, ilustración, diseño de etapa editorial, coordinación general, etcétera, etcétera. Así que si les parece... El nivel de lectura fácil. El nivel de lectura fácil y el sellito. Y el sello. Bueno, yo espero abrimos las preguntas. Yo ya sé la tuya, pero... Dale. Sí. Hay 3 niveles de lectura fácil. ¿Sí? Nosotros en general solemos trabajar un nivel 3, tiene que ver, así como en la lengua vos tenés A1, A2, B1, B2, etcétera, el lenguaje claro ubicándolo en un B1, la lectura fácil es una adaptación al B1, ¿sí? Pero lo que efectivamente va en B1 es nuestro nivel 3 de lectura fácil, el más alto de lectura fácil, ¿sí? Entonces, lectura fácil vos tenés desde B1 en menor cantidad lingüística, ¿sí? O sea, vos cualquier adaptación podés llevarla hasta un B1 adaptada. Ese es un nivel 3. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los niveles en lectura fácil van a variar. También, no solo la cuestión lingüística, sino que como tiene una cuestión de la pata cognitiva de la cosa, en el nivel 3 vos vas a poder hacer una traducción en la que no quitaste nada del original. Nada del original. De hecho, esta convención lo vimos en el Senado, la vieron en el Senado, la dieron vuelta de arriba y de abajo y de adentro y afuera y me dijeron, doctora, usted no dejó absolutamente nada, ni un solo inciso fuera de la ley original y además lo que dice, y bueno, yo soy abogada por eso, los términos no dicen otra cosa que lo que dicen. ¿Sí? O sea, lo que se hace cuando es una traducción intralingüística de un tecnolecto, lo que vos haces es desarmar el tecnicismo. El tecnicismo se arma
por distintos conceptos hasta llegar a una sola palabra. Entonces, en el proceso de lectura fácil vos tenés que desarmar todo, cada significado dentro de ese tecnicismo para poder hacerlo. En un nivel 3 lo vas a poner todo. En un nivel, y podés tener poca, muy poca o incluso nada de ilustración, de apoyo. En un nivel 2 vas a tener 50% de texto, 50% de imagen de apoyo. Y en un nivel 1 va a ser seguramente un resumen, ¿sí? El 2 también es muy probable que sea un resumen, pero no necesariamente. Donde prima en el nivel 1 la imagen y la palabra escrita es poca, ¿sí? O sea, y en cuanto a la palabra escrita en sí misma, y bueno, vamos a seguir por los niveles lingüísticos, ¿no? Pero bueno, creo que con eso más o menos. Los validadores expertos y los validadores te va a encantar porque tiene que ver, eso lo traemos esencialmente de la traducción audiovisual, porque nosotros empezamos, ¿no? Empezamos a ser validadores, los chicos se van incorporando, van creciendo, los validadores que hicieron esto, hoy no sé si son validadores expertos porque ya llevan 4 o 5 años validando y las personas que validan mejoran en su lectura. Entonces, por ahí empezaste como validador 2 y después pasas a validador 3. Y después de muchos años en ser validador 3, pasas a ser validador de contextos. O validadores que tienen tanta experiencia en validación que son fabulosos para trabajar en lo que es el periodismo audiovisual y lo que es justamente las traducciones intralingüísticas. O si una noticia tiene que salir muy rápido, enseguida te dicen esto no, esto, o sea, esto no va. ¿Sí? Entonces, tienen ese expertise mismo como validadores. ¿Sí? Entonces, nosotros en el equipo tenemos validadores que incluso, a pesar de hace años que están con nosotros, digamos, por distintas dificultades cognitivas, siguen estando en el nivel que tienen que estar. Y otros que han avanzado tanto que pasan a ser, esencialmente, los convocamos para validar contextos. ¿Sí? Porque ya aprendieron muchas otras palabras. Como dice la psicopedagoga nuestra, la cajita de las palabras ya tiene muchas más y entonces, bueno, y eso es lo maravilloso. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por ejemplo, uno de los validadores expertos, y Domi también, que es bastante experta, coordinan los clubes de lectura. Nuestros clubes de lectura empezamos nosotros, los especialistas, digamos, a coordinarlos y hoy los co-coordinamos. Siempre con la frase, como te gusta, de decir vuelta, nada. Nada de nosotros sin nosotros. Aclaro que hay 2 CLEF, un CLEF, el CLEF. Nosotros los llamamos los clubes de lectura fácil. Pero para los que saben francés, ¿no? También es llave. Entonces nos gusta porque es como la llave a la lectura. Entonces les pusimos, pero esto es un chiste interno. Nada, lo puedo contar acá en este contexto que nadie me dice, ay, te la haces. Pero no, acá todos ¿no? somos traductores, así que nada. Es un chiste muy, muy nuestro porque clef en francés significa llave. Pero son los clubes de lectura fácil. Tenemos 2 clubes, uno de visibilidad que coordina uno de los validadores y otro club que habla, que uno de la coordinadora soy yo con otra compañera más que estamos coordinando para que los lectores puedan leer. ¿Son presenciales? ¿Son presenciales esos clubes? No, nuestros presenciales son todos virtuales porque hay validadores que viven en nuestros países. No, y otras provincias. Y otras provincias. Súper federales. Muy bien. Bueno, y otra cosa que parece interesante esto de los niveles y demás es que la competencia lectora se construye. O sea, como se puede perder, también se construye. Sí. Eso es lo que podemos... En los clubes de lectura, en los de Visibilia, en los CLEF de Visibilia, participan personas con y sin discapacidad. Y eso es muy, muy interesante. A mí me encanta participar en el club de lectura. Me maravillo, me divierto. También tengo otros clubes de lectura donde leo todos los que se compran acá en la Feria del Libro. O sea, mi club de lectura. Pero ir a participar, intercambiar opiniones,
Es maravilloso. El de ASDRA es el de la Asociación de Síndrome de Down, es un CLEF especial para jóvenes con síndrome de Down, pero en el de Visibilia tenemos desde Nenet, que tiene 80 años, sin discapacidad, profesora de historia, profesora de francés, hasta chicos de 14 años con autismo. Entonces, también está bueno el participar en el club de lectura con una persona que lee menos, y dar la posibilidad. Los clubes de lectura para nosotros, de nuestra visión de Visibilia, son espacios de empoderamiento, son espacios donde leer, como vos decías, que antes de Mafalda también lo dijeron muchos esclavos libertos que aprendieron a leer y que fueron grandes líderes de los movimientos abolicionistas. Leer nos hace libres, nos deja pensar, nos deja opinar, nos deja crecer en el pensamiento y eso nos transforma en esa humanidad de la que todos ustedes son puente haciendo las traducciones. Así que muchas gracias. Última pregunta. Yo quería saber, para saber si entendí bien a qué público abarca, ¿no? Estos libros, por ejemplo, que ahora los quiero ver de cómo es el lenguaje fácil. También, por ejemplo, una persona sorda que no esté tan oralizada, ¿no? Hasta donde sé, por tener familiares sordos. Tengo unos primos que son súper oralizados y un libro, digamos, que leo yo, por decir que no sea el lenguaje fácil, si me refiero, asumo que lo van a poder comprender bien, pero quizás sus padres no, y asumo que quizás En nuestra experiencia, los aman a los libros en lectura fácil. De hecho, ¿cualquier nivel de oralidad o los menos oralizados lo van a...? todos, cualquier nivel de oralidad, porque el español es segunda lengua. Entonces, es lengua extranjera acá. No, yo no soy experta, me cuido, pero y en nuestros cursos de lectura fácil, que dictamos cursos, ahora el lunes que viene arranca uno nuevo, perdón que pase el chivo, muchas veces se anotan profesoras de personas sordas, porque la lectura fácil, y en esto también se está es parte de la investigación cresta de la ola a nivel internacional, o sea que se está haciendo investigación dura sobre este tema. La lectura fácil es una metodología, entonces lo que permite a esa maestra de personas sordas es reemplazar mucha de su intuición por una metodología. Y eso es lo que no lo digo yo, con estas palabras me lo han dicho profesoras de personas sordas que han hecho nuestro curso. Entonces nosotros los alentamos. También nos ha pasado de por ahí contratar para otros equipos y otros proyectos personas sordas que de pronto pasaron y vieron arriba de la mesa los libros y no podían parar de leerlos y estaban fascinados porque los podían leer completamente, entender completamente. Para mí, digamos, no es un ámbito en el que yo realmente conozca ni la metodología de enseñanza ni la de interpretación. Entiendo algo y por entender 3 o 4 cosas muy rudimentarias de la lectura. No, claro, pero al entender que es importante, aunque sea, yo a todos les sugiero, aunque sea hacer un breve curso de lengua de señas, aunque después no recuerden las señas, aunque después no lo sepan, pero uno termina de entender otra forma de abordar es otro idioma y es otro idioma con otra estructura. Entonces, en ese sentido es muy enriquecedor. Y el trabajo que hacen los intérpretes en lengua de señas es un trabajo que sirve muchísimo para la lectura fácil. En mi experiencia como capacitadora en lectura fácil, los mejores alumnos de lectura fácil siempre han sido profesores de lengua o traductores o intérpretes de lengua de señas, sin ninguna duda. Pero es decir, vos tenés un alumnado heterogéneo en el cual tenés profesores de lengua, maestros, ya te dejo, maestros, profesores de lengua, traductores, intérpretes, y esto están acá y esto todavía están empezando a leer Mi mamá me ama.
Por eso digo que son las competencias traductológicas, porque no lo digo porque sí, lo digo porque lo veo en las personas que van aplicando la metodología. Lo recomiendo, pero lo recomiendo desde la experiencia que yo tengo en ese sentido y dejando en claro que no es un ámbito de mi profundo conocimiento ni capacitación. Muy bien. Agradezco a Dominique, agradezco a Paula. Agradezco a los compañeros de Cuyo, a Carlos y a Estela Maris. Y el último anuncio que paso, no sé si están enterados, los que son miembros de alguna asociación, miembro también de FIT Latam, el próximo sábado se hace el primer foro de traducción, terminología e interpretación, integración y diversidad. 2 colegas, 2 integrantes de traducción audiovisual y accesibilidad van a participar. Es gratuito. Tienen tiempo hasta el 28 de abril para anotarse, es a partir de las 11:30 de la mañana y van a encontrar el dato si googlean FIT Latam, de paso también tienen que googlear, acuérdense, visibilidad. ¿Sí? Bueno, les agradecemos y nos vemos dentro de un rato.